Bueno, antes que nada, saludar a todos y a todas nuevamente los que se están sumando. Este es el segundo encuentro del ciclo Diálogos ACAL. La semana pasada entrevistamos a Tilio Borón, hoy estaremos junto a Josefina y a Cintia, en la repartija que nos deja Instagram, que es media hora y media hora, tratando de aprovechar para dialogar con ellas sobre feminismo, sobre la situación de España, conversar un poco de Argentina y a la vez hablar de su libro que, bueno, para ir empezando, en su libro ustedes habíamos hablado durante la semana, me comentaban la idea del debate que ustedes llaman feminismo liberal, y hacen un recorrido por el ascenso de la extrema derecha en Europa y en Estados Unidos. Creo que acá también se está empezando a ver, no solamente con lo que es Brasil, que ya conocemos lo que es Bolsonaro y su discusión, va, no, ni siquiera su discusión, su racismo, su xenofobia, su discusión de plantear la ideología de género, entre comillas, ¿no? Como algo con lo que se genera violencia, con lo que genera él una violencia contra la sociedad. Te quería preguntar, estos discursos antigénero, ¿qué no podemos hablar? ¿Qué podemos debatir sobre estos? ¿Y qué son estos? ¿Y cómo avanzan estos debates, no? Bien, bueno, primero que todo el libro Patriarcado y Capitalismo lo escribimos un poquito antes de la pandemia, ¿no? Esta que cambió un montón de cosas en el mundo de un día para el otro. Pero aún así creemos que hay muchas cosas que están ahí planteadas que tienen mucha vigencia, porque como vos decías, nos metemos en los debates del movimiento de mujeres y el feminismo. Nosotras con Cintia Burgueño vivimos, ella vive en Barcelona, yo vivo en Madrid hace bastantes años, participamos acá del movimiento de mujeres de forma activa. Y también seguimos, obviamente, lo que va pasando en Argentina, en América Latina, ¿no? Pero bueno, los debates que nosotros nos metíamos a hacer era, en primer lugar, tomábamos en estos primeros capítulos, como vos decías, lo que llamamos ese feminismo liberal o neoliberal y también los discursos de la extrema derecha, porque justamente los debates en el feminismo están metidos en el medio de los debates políticos Tal del cual. momento, ¿no? Y aquí se vio con mucha fuerza la emergencia de estos sectores y los discursos antigénero, los discursos de homofobia, de racismo brutal contra los migrantes, que con la crisis y la pandemia también se exacerban. Nada más ayer, la que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es como la provincia de Buenos Aires, digamos, decía que los contagios están creciendo por el modo de vivir de las personas migrantes en Madrid, ¿no? Una barbaridad, sin partir del hecho de que los barrios más afectados por la pandemia son justamente aquellos que tienen peores condiciones de vida, viviendas más precarias, gente que está sin ingresos, que tiene que ir a trabajar obligadamente y no tiene condiciones de protección, etcétera, ¿no? Pero bueno, con este contexto entonces te decía, los discursos antigénero, racistas, etcétera, están, digamos, creciendo en un sector de los políticos más conservadores. eh, y frente a eso se le opone muchas veces, digamos, la idea de un feminismo que nosotros llamamos liberal, porque quiere partir de la idea de que se podría, digamos, construir un sujeto del feminismo en el que todas las mujeres somos iguales, más allá de la pertenencia de clase que tengamos, más allá de si son migrantes o no lo son, en qué condiciones materiales de vida tienen ¿no? que atravesar, etcétera. Y justamente ese feminismo, esa idea del feminismo liberal es que, que hay una sororidad, digamos, de las mujeres más allá de la pertenencia de clase, que todas avanzan por igual, que si una mujer gobierna, llega al gobierno o es ministra, entonces automáticamente sería beneficioso para todas las mujeres. Y la realidad es que no, que acá lo vemos, no sé, en Alemania. Lo que creo que estaba diciendo cuando se cortó es esto de que a esos discursos de la extrema derecha se le contraponen muchas veces la idea de un feminismo
liberal, como si fuéramos todas las mujeres, digamos, iguales, cuando en realidad lo que se oculta son las profundas desigualdades materiales y de clase que existen entre las mujeres, ¿no? Y en el libro poníamos el ejemplo de Ana Botín, que es la presidenta del Banco Santander, uno de los grupos financieros más grandes de España y a nivel internacional muy importante, con grandes negocios en América Latina también, y que ella hace un año y pico, en el medio de todas las manifestaciones del movimiento de mujeres, publicó en sus redes sociales un manifiesto digamos, declarándose feminista, ¿no? Y entonces nosotras en el libro decimos que qué tiene que ver la vida de esta mujer que tiene ingresos anuales de 11 millones de euros, que es una de las mujeres más ricas del mundo, con las mujeres que, por ejemplo, son expulsadas de sus casas porque no pueden pagar el alquiler, o con las que aquí en España se llaman los desahucios, o en Argentina, ¿no? Las mujeres que ocupan tierras porque no tienen dónde vivir y no tienen ingresos. Entonces, no hay una sororidad posible cuando decimos nosotros hay unas trincheras de clase que están muy separadas y muy enfrentadas. Y estas contradicciones son las que hay que considerar, nos parece, desde el movimiento de mujeres para saber también de qué lado estamos, ¿no? Y apostar por esas reivindicaciones de la mayoría de las mujeres trabajadoras, precarias y pobres en todo el mundo. Claro que es algo que realmente no, nada, hay una política general en algunos países, pero no es algo que se esté solucionando. La semana pasada hablábamos con Atilio Borón una cosa que trasciende al mundo, que trasciende, no, que traspasa a todo el mundo, que toca a todo el mundo, que es, al principio de la pandemia discutíamos, o se generó una discusión muy interesante sobre el fin perdón, de la pandemia no, ojalá, pero el fin del capitalismo. Se planteaba como la posibilidad de que este mismo sistema pudiera caer, pudiera finalizar a partir de lo que sucedía con la pandemia. Con él discutíamos la posibilidad de que esto lento o más rápido, más despacio, en su caso la opinión era como que esto va a llevar más tiempo, pero quiero saber tu opinión respecto a esto y respecto a pensar que es posible que el capitalismo se modifique o caiga directamente por esta situación que estamos viviendo con la pandemia. Mira, yo creo que el capitalismo caer solo, así como el patriarcado solo no va a caer, el capitalismo tampoco, ¿no? Hay que construir esas fuerzas sociales poderosas que nosotras pensamos que están en la clase trabajadora a nivel mundial, junto a las mujeres, junto a la juventud oprimida y pobre, para hacerlo caer en todo caso. Hace un rato justo estaba leyendo eh, un, un trabajo de León Trotsky que él decía que retomaba esa frase de Carlos Marx que hablaba de la disyuntiva entre el socialismo y la barbarie, y entonces Trotsky lo hablaba en los años 30 y decía, bueno, el fascismo o el estalinismo son pequeñas muestras de la neobarbarie de la que puede llevar el capitalismo. Y hoy diríamos las pandemias, las guerras, el desempleo crónico de millones de personas, el hambre, son muestras de la barbarie a la que puede llevar el Sí, capitalismo. claro. Y esto lo abordamos en el libro, en el capítulo final, donde hablamos de la perspectiva de la lucha por una sociedad superadora del capitalismo, que nosotras pensamos que es posible, que es posible y no porque sea una idea, eh, digamos, utópica que tengamos, sino porque justamente el desarrollo, por ejemplo, de la técnica, de la tecnología, de la ciencia, de los avances que ha hecho la propia humanidad permitirían sentar las bases de una sociedad, siempre y cuando no haya un puñado de ricos que se aprovechan, ¿no?, del trabajo ajeno y que se apropian de millones, como sucede hoy, con grandes empresas que en el medio de esta pandemia están haciendo negocios multimillonarios como Amazon, como los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que no va a caer solo, que el capitalismo a la vez no es
reformable. Nosotras en el libro tomamos una frase, retomamos el pensamiento de Rosa Luxemburgo, ¿no? En el sentido de que no es posible humanizar el capitalismo y ella dice, pensar que es posible humanizarlo es como pensar que el mar de la amargura capitalista se puede transformar con pequeñas cucharadas de políticas democráticas. Y eso, la verdad es que eso es bastante utópico, nos parece. Y yo tenía una pregunta que se las quiero hacer a las dos, en referencia a que las dos son argentinas. Me interesa mucho su opinión sobre la situación, no política solamente argentina, pero plantearle no el crecimiento, sino lo que se ha generado a través del feminismo en base, una de las cosas que generó acá un avance muy importante fue la discusión sobre el aborto. Esa discusión en Argentina marcó un escenario político enorme, de gran avance y con mucha participación de mujeres, muchísimas muy jóvenes. Digo, que eso era algo que en su momento acá llamó la atención. ¿Cómo se ve eso desde España? ¿Cómo llega eso a España? ¿Y cómo vos como Argentina ves todo ese crecimiento de esto? Bueno, nosotras, las dos, digamos que lo seguimos muy de cerca, porque bueno, gran parte de nuestra vida vivimos en Argentina y la lucha por el derecho al aborto la militamos desde muy jóvenes, ¿no? Con Cintia además nos conocemos las dos, empezamos a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en Puan, y las dos desde el comienzo militábamos también en agrupaciones de mujeres, en Pan y Rosas, en la izquierda, peleando por el derecho al aborto desde hace mucho. Entonces, acá, por ejemplo, cada vez que había grandes manifestaciones en Argentina, organizamos frente a la embajada, por ejemplo, aquí en Madrid, o frente al consulado en Barcelona, acciones junto con muchísimas compañeras que son argentinas, latinoamericanas, pero también españolas, en solidaridad, porque aquí el movimiento de mujeres también ha sido muy extendido. Y lo que nos parecía una y otra vez es que una demanda tan básica, tan primordial para las mujeres, para no seguir muriendo por abortos clandestinos, viene siendo una y otra vez cajoneada, postergada y subordinada a intereses políticos, ¿no? De hacer acuerdos con los sectores celestes, del peronismo, etcétera, y que eso posterga las reivindicaciones de las mujeres. Entonces, creemos que, bueno, es una lucha clave y lo que vos decías de la politización de sectores muy jóvenes de mujeres, también, bueno, lo veíamos desde acá en las marchas y todo, y es algo que es internacional, me parece, que acá por lo menos también nos impactaba mucho en las manifestaciones, chicas muy, muy jóvenes, que es parte de generaciones nuevas, ¿no? Que están saliendo a pelear y que es muy, muy también auspicioso. La contradicción, por lo menos acá en España, en el Estado español, es que ahora hay como cierto impas, como una pasividad en el movimiento, también con un sector que tiene expectativas de que vengan las resoluciones por la vía de meter más mujeres en los ministerios. Y bueno, y nosotros creemos que eso es un error, digamos, que la clave tiene que seguir siendo desarrollar la movilización, ¿no? Que es la clave para conseguir, históricamente siempre ha sido la clave para conseguir nuestros derechos. Claro, y volviéndote a llevar a la actualidad de España, frente a la pandemia muchas veces, digo, acá está llegando poca información claramente sobre la situación de España por la pandemia, esta necesidad también de que los medios masivos de comunicación no cuentan toda la situación que está pasando en el mundo, digo, conocemos las situaciones. No se está hablando tanto de la situación de España. ¿Cómo están allá? Muchas veces se llegó a decir acá de que la responsabilidad del primer rebrote, del primer brote de COVID, fue responsabilidad de los movimientos de mujeres por la movilización del 8M. Es una realidad que uno no puede entender a la distancia, pero bueno, nada, creo que es el avance de ciertos sectores que construyen un discurso muy en contra del avance de los sectores del feminismo, porque yo creo, y te lo consulto también, hay como una posición de tener mucho miedo a la pérdida de poder.
No sé si esto vos lo ves de la misma manera, quizás tu experiencia de ciertos sectores más de la derecha de perder poder con el avance de las mujeres. ¿Esto es real, es así, es una cosa que se ve o es un análisis que hacemos desde acá, desde lejos? No, sí, tal cual. Acá los sectores más de la derecha tradicional, digamos, que es el Partido Popular, Ciudadanos, que es como una derecha cool que surgió hace unos años, liberal, y la derecha, la extrema Rancio. derecha, Vox, todos dijeron que el problema era la manifestación del 8M. Ahora dicen todos que el problema son las personas inmigrantes o los barrios pobres o los jóvenes, siempre tratan de culpabilizar a sectores que se movilizan o sectores populares. El problema, lo que no dicen, es que durante 20 años acá se recortaron los presupuestos de sanidad terriblemente, se despidió a decenas de miles de enfermeras y médicos, las residencias de ancianos, que acá fueron uno de los focos de mayor cantidad de muertes, son como los geriátricos en Argentina, fueron abandonados, entregados a empresas privadas que hacían negocio y no les importaba lo que pasaba con las personas mayores. Entonces la responsabilidad es que acá se invirtieron, por ejemplo, todavía los bancos, de esta señora Botín de la que hablaba al principio, cuando fue la gran crisis económica, se los rescató con 60.000 millones de euros y esa plata salió de lo que no se destinó a sanidad y a educación. Y todavía los bancos no devolvieron ni un euro de esa plata y ahora se lo sigue dando dinero público en vez de, por ejemplo, ahora estamos ahora ante una segunda ola de la pandemia. Mañana en Madrid están por anunciar de nuevo restricciones y van a empezar a confinar barrios del sur de la ciudad, que son los barrios más pobres. Y todo esto es responsabilidad de una casta política que en realidad no quiere tocarle los bolsillos a sus amigos, ¿no? Que son los dueños de las empresas y de los bancos. Eso me parece que en eso es algo que pasa en todo el mundo, pero bueno, en cada lugar se va expresando de un modo particular. Sí, a nosotros, acá en Argentina, justamente en este preciso momento, se está empezando a discutir un impuesto extraordinario a las grandes fortunas que equivale a 12.000 familias con un poder adquisitivo superlativo, más de millones de pesos. Pero creo que siempre termina siendo insuficiente cuando la situación económica en los países termina siendo esta, ¿no? Digamos, cuando hablas de los barrios pobres, de los migrantes, eso es una crisis que viene de tiempo, ¿no? La situación de los migrantes en Europa, y no sé, y desde la distancia te pregunto cómo se viene manejando esa situación. Digo, porque hay una cuestión donde siempre se planteaba que la responsabilidad era de que los migrantes llegaban a los países y hay una situación de crisis mundial que se empeoró con la pandemia. ¿Esto ha crecido o no? Sí, bueno, la pandemia sacó a la luz, digamos, hizo visibles estas situaciones y lo que llamamos el racismo institucional, también que no solo es en Estados Unidos con la policía que mata a los jóvenes negros, sino también en Europa con las fronteras, con las vallas, con los muertos en el Mediterráneo, que son miles, etcétera. Y para cruzarlo con la cuestión de género que veníamos hablando, justamente las mujeres migrantes son, por ejemplo, las que trabajan en el campo como trabajadoras temporeras, jornaleras, que son las que, trabajadoras esenciales sin las cuales no hay ni alimentos en los supermercados, ¿no? Son las mujeres migrantes, las trabajadoras del hogar, las trabajadoras de casas particulares, como se dice en Argentina, que en esta crisis no tienen ni siquiera un acceso a un subsidio de emergencia, que muchas se han quedado sin ingresos, que no pueden pagar un alquiler, que ahora están amenazadas de perder, de ser expulsadas de su vivienda, y la mayoría son migrantes, por ejemplo en Madrid son migrantes latinoamericanas, centroamericanas, etcétera. Y encima ahora tienen que aguantar estos discursos de odio, digamos, de la extrema derecha, responsabilizándolas de la pandemia. Entonces, hay un cruce entre la cuestión del racismo
y la cuestión de género, porque son las mujeres migrantes los sectores más precarios en general de los trabajos, de la clase trabajadora, eh, los que sin ellos no funciona nada, pero a su vez los que son las primeras, digamos, chivos expiatorios cuando hay crisis para tratar de descargar la crisis en ellos, ¿no? Bueno, eso pasa mucho en esa discusión acá también. Es universal el manejo de ciertos sectores de derecha con los sectores más postergados, ¿no? Digamos, me quedé muy sorprendido con que no haya habido una herramienta económica para asistir a las personas que no han podido asistir a sus trabajos, ¿no? Digamos, en una situación de pandemia, las trabajadoras de casa particular están imposibilitadas a ir a trabajar porque, digamos, en una etapa donde todos nos tenemos que quedar en nuestras casas, una etapa de cuarentena, me llamó mucho la atención no, que dijeras que no había ni una política de Estado para sostener eso. Bueno, hubo acá sabés que está el gobierno progresista que tenemos, lo pongo en muchas comillas, entre el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido social liberal hace muchos años, y Podemos, que era como la esperanza de un sector de la izquierda a nivel mundial, pero la realidad es que sacaron una medida que es el ingreso mínimo vital, pero hasta ahora lo cobró solo el 1% de las personas que se inscribieron. Y hay aquí organizaciones de trabajadoras del hogar que al día de hoy están denunciando que no recibieron nada, porque, y además las que son migrantes, como no están regularizadas, no tienen muchos derechos, ni siquiera a cobrar el desempleo ni el paro. Entonces Claro. es una situación más precaria todavía. Y aunque el gobierno ha anunciado algunas medidas de contención, la realidad es que hay muchísima gente que se está quedando en el desempleo, que no tiene ingresos y que no hay políticas realmente de emergencia para dar una respuesta, mientras sí está habiendo subsidios, como te decía antes, a las empresas, a la banca, etcétera, ¿no? Bueno, para ir cerrando con vos, te hago y seguir con Cintia, te hago una pregunta más del ámbito laboral. ¿Están trabajando en algo nuevo? ¿Están viendo en escribir algo nuevo? Mira, bueno, ahí Cintia después te puede comentar. Ella además justo ganó un premio hace poquito para escribir un trabajo sobre las Kellys, que son las que limpian los hoteles, que son todas las camareras de piso que tienen una organización muy interesante. Ella en todo caso te puede contar. Y bueno, y yo vengo trabajando, por ejemplo, este verano europeo, vine publicando toda una serie de artículos sobre mujeres, racismo y capitalismo, aquí en varios medios, y justamente analizando distintos sectores de la clase trabajadora feminizada y racializada, estos cruces que hay, y de cómo son los sectores más precarios, pero también son sectores que se están empezando a organizar para la lucha, y esto es lo interesante, ¿no? Y analizando esas huelgas de mujeres trabajadoras y migrantes en distintas partes del mundo, que bueno, es algo que la verdad que está muy bueno para investigar desde, por ejemplo, en las maquilas mexicanas, en las maquilas en el sudeste asiático, en las fábricas que producen para las tecnológicas en China, las trabajadoras del campo, las trabajadoras del hogar, son todos sectores que son muy feminizados y muy racializados también y que están empezando a tener una organización muy interesante. Bueno, bueno, muchísimas gracias por este tiempo, y esperemos volver a encontrarnos pronto, armando algo. Bueno, gracias a vos, cuando quieran. Muchas gracias, Josefina. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, ahora vamos a pasar a invitar a Cintia a ver si está en el vivo. Ahí le enviamos la solicitud. Seguimos agradeciendo a todos y a todas los que se están sumando a este vivo, a este Diálogos Acal, a este segundo encuentro de Diálogos Acal con Josefina y con Cintia, autoras de Patriarcado y Capitalismo. Bueno,
Sí, Bienvenida, primero que nada. Saludarte desde acá, desde Argentina. Nada, preguntarte cómo están, cómo está todo allá y seguir un poquito con la entrevista que teníamos con Josefina. bien, muy bien. Con Josefina medio lo que hablábamos era sobre la situación de la pandemia y te preguntaba a vos, algo que también comentaba ella, sobre si la afirmación que la pandemia mundial está golpeando en especial a las mujeres es una concepción verdadera para afirmar y por qué. Bueno, sí, realmente la pandemia está visibilizando contradicciones muy agudas, ¿no? Digamos que no comenzaron con la pandemia, ¿no? Sino que más bien, digamos, visibiliza en especial, ¿no? Una situación que venimos viviendo las mujeres desde hace décadas y décadas, ¿no? Eh, Hoy, frente a la crisis actual, digamos, si antes sectores de trabajadoras, ¿no? Aquí en el mundo, aquí en el Estado español, pero en el mundo, ¿no? Han estado en primera línea luchando y autoorganizándose contra la explotación, la precariedad laboral, y las múltiples violencias de género, hoy, frente a la crisis del coronavirus, están en primera línea, por ejemplo, de las tareas de producción y las tareas de la reproducción, ¿no? Y son tareas que siempre se consideraron de segundo orden, ¿no? Que hoy se consideran esenciales, ¿no? Y las mujeres estamos en las tareas esenciales, en las tareas, en los trabajos de la sanidad, en los supermercados, o sea, eso es algo que no cerró, ¿no? Que se necesita, por lo menos aquí en el Estado español, y creo que en el mundo se cerró todo durante el estado de emergencia, pero tuvieron obviamente que funcionar los hospitales, los supermercados, las trabajadoras farmacéuticas, es decir, las tareas esenciales que son tareas enormemente feminizadas, pero que el sistema capitalista y patriarcal los ha considerado siempre en las últimas de las categorías, ¿no? Las ha infravalorado para imponer justamente mayor explotación, todo tipo de brechas y desigualdades, precariedad, etcétera, ¿no? La crisis del coronavirus justamente visibiliza todas estas contradicciones que probablemente nos llevarán y ya nos están llevando después de la pandemia a más paro, a más pobreza, a precariedad de toda la clase trabajadora que es mitad feminizada, ¿no? Si hoy vemos, por ejemplo, en qué se expresa hoy eh, esta contradicción, ¿no? Primero, la mayoría de las mujeres trabajadoras han vivido despidos en este tipo de sectores de manera masiva, ¿no? José contaba la situación de las Kellys, las que limpian los hoteles. El 95% de las trabajadoras camareras de piso, se llama aquí, que son las que limpian, estamos hablando de Barcelona, una ciudad eh, muy turística, ¿no? Sí. El 95% de estas trabajadoras no tienen contratos fijos, digamos, ¿no? Tienen contratos, pero tienen lo que se llama aquí contratos por obra y servicio, es decir, cuando no las necesitan, chau, las echan. Bueno, imagínense que, o sea, imagínate que el 95% de estas trabajadoras han sido despedidas y prácticamente sin subsidios, es decir, sin paro, sin nada. Y otras han Perdón, sufrido. Sí. para los que estamos acá en Argentina, ¿podríamos compararlo con el monotributo? No, no, ni siquiera. Es Ni decir, siquiera. Listo. no, ni siquiera. Es decir, son contratos temporales que están determinados según lo que dicen las patronales, ¿no? La producción. Y si no hay producción, es decir, cerraron los hoteles, están totalmente despedidas. Están despedidas sin ningún tipo de subsidio. Claro. Y estamos hablando, por ejemplo, en Barcelona de miles y miles y miles de trabajadoras, no son pocas, digamos, ¿no? Entonces, o lo que contaba José de las trabajadoras del hogar, que ya directamente no tienen, o sea, trabajan totalmente sin contrato, en negro, bajo economías sumergidas, etcétera, ¿no?
y que tampoco no tuvieron ningún tipo de subsidio ni de ayudas. Y otra arista que tenemos que también pensar es cómo en estos sectores esenciales, ¿no?, feminizados, aumentó muchísimo la precariedad y la explotación. Por ejemplo, las trabajadoras de las limpiezas de los hospitales, lo que decíamos, las trabajadoras de supermercados, que no incorporaron más personal, sino que además han estado expuestas a los contagios porque no se tomaron prácticamente medidas eficientes, digamos, para protegerlas del virus, ¿no?, de los contagios, etc. Esto ha sido, claro, del COVID, ha sido algo muy denunciado por las trabajadoras al comienzo de la pandemia aquí, que digamos, comenzó en marzo, ¿no? Aquí el estado de emergencia se declaró, creo que fue el 13 de marzo, ¿no? Y las trabajadoras no les garantizaban ni mascarillas, ni nada, digamos, ni condiciones que no realmente no puedan contagiarse, ¿no? Entonces, nada, y otra esfera, digamos, nombré 3, ¿no? Los despidos, la mayor precariedad, y nombré 2, y la explotación, ¿no? Bueno, ya ni hablar de las trabajadoras de sanidad, ¿no?, de los hospitales, como se está viendo incluso ahora en Argentina, ¿no?, todas las denuncias de cómo están viviendo la explotación de las trabajadoras enfermeras. No sé si pudieron ver ustedes aquí las imágenes de España con los hospitales totalmente desbordados y los trabajadoras y trabajadores de sanidad, pero bueno, también es un sector muy feminizado, sobre todo en todo el sector de auxiliares, celadoras, enfermeras, y ni hablar de trabajadoras de la limpieza, ¿no?, durmiendo en los pasillos de los hospitales, exhaustas porque están desbordados, ¿no? Y el tercer aspecto es, digamos, lo que sería la feminización de los cuidados, ¿no?, esa traslación, ¿no?, de ese trabajo de los hogares al trabajo asalariado, también desató una crisis exponencial bajo la pandemia con el antecedente de décadas de recortes, procesos de privatización de la sanidad, de educación, servicios sociales, etcétera. ¿Me escucha? Perdón, ¿está bien? Ahí se cortó un poquito, pero ya volviste. Vale, aquí, digamos, todo este sector que es un sector de trabajo muy importante, porque, por ejemplo, no sé si pudieron ver desde allí la crisis que hubo en las residencias de personas mayores, es decir, donde más personas murieron por el COVID, digamos, o donde uno de los sectores donde más muertes hubo por el COVID, digamos, ahí hay una fuerza laboral muy importante, muy feminizada, que ha vivido una situación de explotación brutal, muy expuesta al COVID también, digamos, y que, digamos, se evidenció muchísimo también, ¿no? Es decir, lo que develó en última instancia como concepto es que, y que lo planteamos y le dedicamos un capítulo especial, también le hemos dedicado un capítulo especial a las situaciones de las trabajadoras a nivel mundial, ¿no? Y un capítulo especial también en nuestro libro a la cuestión de esto, de la feminización de los cuidados, del trabajo de reproducción, ¿no? No remunerado, es esa doble carga que viven la mayoría de las mujeres, pero que se traslada también a un trabajo asalariado que, digamos, muy feminizado y que evidenció que todas estas tareas de cuidado son necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo y que son un sostén fundamental, ¿no?, para la producción del capital. Y bueno, ahí polemizamos un poco, ¿no?, con esas teorías que buscan analizar la esfera de la reproducción y la producción como esferas separadas, ¿no?, como sistemas separados, ¿no?, y que se pasa por alto esos vínculos, ¿no?, que cada vez son más directos entre el trabajo del hogar y la explotación laboral, ¿no? Bueno, en base a lo que vos contabas, hace poco desde el Ministerio de Economía se hizo un informe en un área que habla de la economía de género, decía que el 16% del PBI argentino lo aportan las tareas de cuidado. Es un porcentaje enorme y es un sector enorme, y es un sector que muchas veces se discute todo el esquema de lo que aportan, de lo que generan y lo poco reconocido que es. Creo que hace base a lo que vos contabas, ¿no?
Sí, además imagínate que acá estamos en España, un país que es imperialista, ¿no? Y que entonces evidenció también la mayoría de las trabajadoras que cumplen este tipo de trabajos son inmigrantes, son personas inmigrantes. Y evidenció la posición de las trabajadoras inmigrantes, que es una fuerza asalariada enorme, ¿no? Que son las que trabajan de lo que aquí que se dice canguros, que son que cuidan niños, bueno, de internas también, es decir, que aunque hay una cierta regularización, ¿no? de este tipo de trabajos, es una regularización de esclavitud total. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que el pago en especies está legalizado en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, son trabajadoras que de internas, porque viven en las casas ¿no? que tienen que limpiar, cuidar, etcétera, viven ahí y se considera salario, la comida y la vivienda. O sea que no tienen derechos laborales. Claro, o sea, pero además está legalizado, digamos. Claro. Ellos dicen, las trabajadoras dicen trabajo de interna, esclavitud moderna, ¿no? Porque es que es el grito en las manifestaciones el 1 de mayo o los 8 de marzo, etcétera, ¿no? Porque realmente tienen una posición, y eso se evidenció enormemente. Lo que contaba José antes, aquí hubo todo este tiempo de pandemia, se movilizaron de una manera bastante importante pidiendo regularización ya, porque, o sea, todas las medidas que pueda este gobierno que tenemos ahora, el gobierno más progresista de la historia, se le dice, ¿no? Que de progresista no tiene mucho, porque por más medidas, ¿no? cosméticas que quieran proponer, tú preguntabas eso antes a José, el problema es que si la ley de extranjería limita cualquier cantidad de derechos, entonces si no se regula su situación, que es lo que no ocurrió y que también prometió, ¿no? el gobierno del PSOE en coalición con Podemos, no, son derechos que quedan en la nada, ¿no? Porque esto que te decía antes, ¿no? de los contratos a las trabajadoras de internas, tiene un chantaje de fondo que utilizan mucho, digamos, los patrones o quienes contratan a estas mujeres. Dice, bueno, te dejo trabajar en mi casa, a pesar de que no tengas contrato, y si te hago bueno, se chantajea mucho, ¿no? Con su regularización y... La trata. Exacto, o sea, es una barbaridad realmente, es una situación que se evidenció bastante, porque además, claro, muchas, imagínate ahora confinadas, ¿no? Digamos, en situación Claro, de... eso, no tienen salida, o sea, o están en la casa. Claro. Es una situación de trata de personas, se podría comparar, ¿no? Sí, ellas dicen eso, o sea, por eso te digo, dicen de esclavitud moderna, ¿no? Dice contrato de interna, esclavitud moderna, pero bueno, es la salida, entre comillas, que muchas veces tienen la mayoría de las mujeres cuando aterrizan en un país imperialista como España, Francia, cualquier país de Europa o cualquier otro país imperialista, o sea, aterrizan aquí sin papeles, sin regularización, con el límite que tiene la ley de extranjería, que es algo que realmente, lo que te decía antes, la regularización ya, es decir, la derogación de leyes que para lo único que sirven es para, es lo que decía Josefina antes, ¿no? El racismo institucional que actúa e opera con todo para garantizar la explotación, ¿no? de una... como te decía, de una fuerza asalariada muy, muy importante aquí en el Estado español y en los países imperialistas. Me quedé con una cuando nombrabas, no sé si se me pasó a mí, pero no hacías hincapié en las docentes. Ay, sí, tienes razón. Yo Perdón, lo voy que... a... Ahí, No perdón. pasa nada. ¿Ahí va bien? No. Sí, Bueno, no, ahí no. ya está. Sí, las docentes. Bueno, yo trabajo en un colegio. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido? Porque en Argentina, imagino que también en España, la gran mayoría de las docentes, gran mayoría son docentes, mujeres, Sí. que es una tarea principalmente que acá es una tarea de mujeres. ¿Cómo contabas la situación de España? Porque por eso te preguntaba.
Mira, la situación en España ahora, justamente ahora la cuestión de la educación puede ser un detonante importante respecto al desarrollo de la propia crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque ahora no hay confinamiento, no hay estado de emergencia, pero digamos, el curso comienza con las clases, ¿no? Ahora la vuelta, el retorno, la vuelta al cole, se dice aquí, y la situación es bastante grave. De hecho, yo misma trabajo en una escuela, lo que sería como una especie de celadora, si me acuerdo cómo se llama ahora, cómo se llamaba, Preceptora. preceptora, ahí está, preceptora, y es una situación en la que, digamos, el conjunto de la comunidad educativa comenzamos las clases sin absolutamente ninguna medida efectiva. Porque la única medida efectiva que puede haber para poder controlar que no se extiendan los contagios es aumentando el personal, no hay otra manera. O sea, se comienzan las clases, en teoría, con cada una de nosotras tenemos que tener grupos reducidos que no se pueden contactar un grupo con el otro, es decir, si eso no se garantiza con el doble de personal, es imposible poder sostenerlo. Y la realidad es que no es así, y ya hay colegios que se están, digamos, enviando a la cuarentena a diferentes grupos de clases. Hay colegios que ya directamente que se están planteando confinarlos, y que, digamos, es una evidencia de, digamos, todos los recortes que hubo en la educación durante décadas, tanto por los gobiernos del PP como los gobiernos digamos, de los gobiernos de los partidos más conservadores, como los gobiernos que se dicen de izquierda, como el PSOE, que han, digamos, socavado la educación pública de una manera exponencial, y que hoy, bueno, lo estamos viviendo en carne propia, digamos. Hay una situación en donde los docentes se están organizando plataformas, ya hay convocadas huelgas en Madrid, por ejemplo, o en Zaragoza. Aquí se está hablando en Barcelona, también en Cataluña, un manifiesto unitario de los sindicatos para convocar huelgas. Es decir, una situación insostenible desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista sociosanitario. Si los contagios se empiezan a extender en los colegios, va a ser muy difícil poder controlarlo desde el punto de vista sanitario también. Ahora, desde el punto de vista de cómo lo sufrimos el personal educativo en la escuela pública, es realmente una crisis muy grande, digamos. Lo estamos viviendo con un riesgo importante, digamos, un riesgo al contagio, un riesgo a la explotación y a la precariedad laboral importante. Aquí las trabajadoras, como en mi caso, no nos contrata directamente el Estado, nos contratan empresas privadas externalizadas. Somos un colectivo, digamos, que más o menos representamos entre el 40 y el 50% del conjunto de la comunidad educativa, es decir, no somos un colectivo minoritario, pero nos contratan empresas privadas, digamos, que de ninguna manera van a contratar más cantidad de personal. Tenemos una carga brutal de trabajo, expuestos a todo, no solo al contagio, sino a una explotación y a una precariedad laboral importante. De hecho, nosotros quedamos todos sin contrato laboral durante toda la pandemia. La pandemia, claro. Desastre. Lo mismo, desde acá, desde Argentina, preguntarte una cosa puntual que le había preguntado también a José sobre el movimiento feminista, no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica, pero principalmente en Argentina con lo que fue la discusión sobre el aborto. Ella me contaba algunas cosas de su militancia juvenil, Sí. de las de ustedes dos, pero te quería preguntar a vos cómo lo veías eso y opinión sobre la cuestión de la incorporación de muchas jóvenes en este movimiento, ¿no? En este nivel de politización que a nosotros es increíble, está buenísimo siempre, porque mayores niveles de politización lo que generan es mayores niveles de discusión y mayores obligaciones a la hora de pensar políticas públicas. Quiero ver cómo lo veías vos desde allá, desde España, toda esta cuestión que estábamos hablando.
Sí, yo lo que veo, bueno, y es lo que escucho también de mis compañeras de Pan y Rosas, ¿no? En Argentina, ¿no? Cómo, además, la cuestión del aborto es un problema de vida o muerte, y durante la pandemia, digamos, los abortos en clandestinidad deben ser 1000 veces más expuestos, o sea, mucho más grave, digamos, que en una situación de normalidad, ¿no? Cómo afecta también a las trabajadoras de la salud, supongo, ¿no? Y cómo atañe a las trabajadoras de la salud, pero más allá de eso, es doblemente criminal que el proyecto de ley en Argentina siga cajoneado, ¿no? Y no sea una prioridad, o sea, después del movimiento de la marea verde que hubo y que sigue habiendo, ¿no? Que está latente y que está vivo, por un derecho que es elemental, como es el derecho al aborto legal, libre y gratuito, ¿no? Digamos, ya ni siquiera se había puesto en discusión, en debate, digamos, bajo un gobierno de una mujer, digamos, con el gobierno de Cristina Kirchner, ahora lo están cajoneando, y están, no sé, de alguna manera haciendo más juego a la derecha, ¿no? Que escuchando y respondiendo a las demandas de todo el movimiento de mujeres y feministas en Argentina, ¿no? Que exigen eso, exigen educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con vos de cómo digamos, fue muy importante, ¿no? Este movimiento en Argentina que emergió antes ya con el Ni Una Menos, y cómo irradió a nivel mundial hacia el conjunto de los movimientos de mujeres y feministas, ¿no? Aquí se vivió de una manera, como contaba José antes, impresionantes. Yo le escuchaba a José recién y también me traía recuerdos, ¿no? De nosotras, que cuando nosotras militamos hace muchas décadas ya, militábamos en el PTS y en Pan y Rosas, y éramos poquitas las que luchábamos por esto, ¿no? Con nuestra compañera Andrea Datri, que fue la fundadora de Pan y Rosas, y que por cierto escribe el prólogo en nuestro libro, de este libro, la fundadora de Pan y Rosas en Argentina. Éramos pocas las que en ese momento luchábamos por el aborto, por el derecho al aborto libre y gratuito, y hoy ver que ha emergido un movimiento que ha tenido incluso repercusión mundial, es un orgullo verlo, ¿no? Aquí también en Barcelona está la Marea Verde Barcelona, y hemos estado con José en los consulados y en todo lo que podría haber habido, todo lo que se fue organizando aquí por el movimiento de mujeres por el derecho al aborto. Aquí el derecho al aborto es un derecho conquistado en el Estado español, pero que ha tenido muchos intentos de parte de los gobiernos de hacerlo retroceder. De hecho, el último gobierno del PP intentó, el ministro de Justicia intentó hacerlo retroceder a niveles prohibitivos importantes, y el movimiento de mujeres empezó a emerger justamente aquí, antes del Ni Una Menos, por la cuestión del aborto, es decir, para defender lo que se había conquistado durante décadas, ya desde los fines de los 70, el derecho al aborto. Quiero decir con esto que nunca podemos estar tranquilas, ¿no? Cuando conquistamos un derecho bajo el capitalismo, ¿no? Que bajo el capitalismo puede avanzar, puede retroceder, y hay que estar siempre alertas porque nunca no nos viene nada de arriba, ¿no? Y eso lo demostró. Y otra cuestión puntual que quería plantear es que las mujeres inmigrantes sin papeles, como se dice acá, según las reacciones a las leyes de extranjería, no pueden abortar. Entonces aquí es una demanda pendiente, porque solamente pueden abortar, o sea, el aborto es gratuito, pero para ellas solamente pueden utilizar la sanidad pública por casos de urgencia. Evidentemente no van a considerar un aborto caso de urgencia, y por tanto no tienen derecho al aborto. Es decir, aquí tenemos una tarea pendiente para seguir luchando y organizándonos por el derecho al aborto de todas, ¿no? Son las cuentas pendientes en esta incorporación de nuevos derechos. O sea, por más de que se consigan, siempre hay que defenderlos. Nuestro feminismo es un feminismo anticapitalista, es un feminismo
internacionalista y es un feminismo antiimperialista. Entonces, si no ponemos esto, digamos, como debate y discusión y sobre todo como una demanda central dentro del movimiento de mujeres, el anticapitalismo queda cojo, ¿no? Entonces, digamos, es una tarea pendiente, claro. Cintia, nos quedan 5 minutos y esto se corta. Te quiero preguntar algo sobre lo que nos contaba también José, que estabas trabajando, que nos dijo, nos adelantó ella, así que te pregunto a vos por lo del el libro en el que estabas trabajando. Bueno, es un libro que todavía, bueno, sí, es por una beca, un premio que me han dado, que me he ganado, y que entonces, en base a un proyecto que presenté para escribir sobre la historia de las trabajadoras de la limpieza de los hoteles, que tienen, digamos, un impacto enorme, han tenido un impacto mediático enorme, porque son trabajadoras inmigrantes en su mayoría, que trabajan en condiciones de explotación brutales, y que se animaron a autoorganizarse y a autoorganizarse a nivel estatal. Entonces la idea es un poco continuar todos los estudios que yo vengo haciendo, digamos, investigando sobre la feminización del trabajo, la cuestión de la precariedad femenina, etcétera. Y bueno, un poco incorporando todo lo que venimos estudiando como parte de un colectivo que somos, ¿no? Que somos Pan y Rosas. De hecho, el libro Patriarcado y Capitalismo es un libro, digamos, producto de una elaboración también y debates colectivos. Nosotros decimos es un libro militante, ¿no? Yo creo que todos nuestros libros son así, ¿no? Y el libro de las Kellys yo pienso que también lo sea así, un libro militante, en tanto que, digamos, no busca solo analizar, digamos, los distintos fenómenos que hay, que se van dando y los debates que se van dando alrededor del movimiento feminista a nivel mundial, sino también un libro que intenta posicionarse, ¿no? Desde el punto de vista marxista, revolucionario, ¿no? Y posicionándonos ante cada uno de los debates que hay, ¿no? José hablaba del feminismo liberal, bueno, es un libro que abarca la feminización de la fuerza laboral, la cruzada antigénero de la extrema derecha, el racismo y las migraciones, el debate de la prostitución, la lucha por la liberación sexual y contra la violencia machista. Bueno, ante cada uno de estos debates que hay en el conjunto del movimiento feminista a nivel mundial, nosotras intentamos posicionarnos, ¿no? Dejando planteada la perspectiva de luchar por una sociedad de nuevo tipo, que es lo que busca Pan y Rosas, ¿no? Y que por eso también nuestro prólogo lo escribe Andrea Datri, que es fundadora de Pan y Rosas de Argentina, y nosotras también, bueno, que somos argentinas y tuvimos una gran experiencia militante, venimos desde ahí, ¿no? Nuestro origen. Bueno, ya quedan 2 minutos antes de que se cierre. Les quiero agradecer a vos y a Josefina e invitar a todos y a todas a leer Patriarcado y Capitalismo, el cual nos lo pueden solicitar a través de nuestras redes sociales de ACAL para que se lo enviemos en Argentina, en todo el territorio argentino y en España poder escribirle a las autoras. Así que nada, les agradecemos muchísimo a las dos, ya que ahí veo que escribe José. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a vos, Carlos, por invitarnos. Por favor. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, hasta la próxima. Chao. Chao, chao.